Bueno, muy buenas noches para todos. Creo que tenemos un pequeño problema de sonido con Giovanni. Entonces agradezco al asistente si me confirma que me están escuchando bien. Bien, me pueden escribir por el chat o pueden meter la manito para decirme si me están escuchando bien. Bueno, por acá tengo confirmación de que efectivamente se escucha. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una sesión más el día de hoy. Básicamente vamos a continuar con el tema que tratamos en la sesión anterior, que son modelos de volatilidad, pero para este caso particular aplicados a riesgo de liquidez. Esta es la segunda entrega de este tema. Entonces, el día de hoy básicamente la idea es que hagamos una aplicación bastante sencilla sobre modelos de volatilidad para que vayamos interiorizando un poco más los conceptos y viendo qué implicaciones tiene esto en la vida real a través de un modelo bastante sencillo. Bueno, para recordar brevemente, pues en la sesión anterior hablamos de la volatilidad y decíamos que es muy importante la cuantificación de riesgos. La volatilidad, por definición, es un concepto que aplica principalmente en riesgo de mercado, pero también en riesgo de liquidez. Digamos que tiene múltiples aplicaciones y también en temas de series de tiempo, pues el tema de la volatilidad es fundamental. En los mercados financieros, pues todo el tiempo se utiliza. Y también vamos a ver hoy que en la generación y análisis de los flujos de caja de una entidad, pues finalmente tiene una aplicación bastante amplia. Básicamente acá hablábamos que, bueno, voy a pasar muy rápido por acá porque esto lo vimos en la sesión anterior. En esa gráfica simplemente queríamos decir que la volatilidad se mide básicamente como la dispersión que tienen una serie de datos a través de un punto medio y que como ustedes pueden ver en esta gráfica, pues esa volatilidad básicamente es dinámica en el tiempo, es decir, no es constante, por lo tanto no es homoceástica. Esa es la primera definición de la que hablábamos en la sesión anterior. Flujos no contractuales. Bueno, vamos directamente al tema de riesgo de liquidez. Y recordemos que en la sesión anterior resumíamos brevemente que en el caso de la volatilidad, estos modelos de volatilidad que vamos a comenzar a ver, pues tenían o tienen pues una gran aplicación particularmente en el tema de los flujos no contractuales. Recordemos que en riesgo de liquidez fundamentalmente tenemos dos tipos de variables muy importantes. Una son los flujos contractuales, es decir, aquellos de los cuales conozco su fecha de vencimiento y el valor que se tiene en la fecha de vencimiento. Y otro tipo de flujos que son los no contractuales. En modelos de volatilidad, recordemos que nos interesan principalmente aquellos flujos que no son contractuales. Es decir, aquellos de los que no conocemos una fecha específica de pago, esta fecha es incierta, ni tampoco conocemos su valor exacto. Entonces, básicamente en este tipo de variables, pues existe incertidumbre y por ello es que es relevante tratar de generar modelos de volatilidad para identificar cuáles serían, digamos, la dispersión que tendría esta variable en el tiempo. ¿Qué aplicación tiene el riesgo de liquidez? Pues bueno, acá vemos dos ejemplos muy concretos. Uno es el caso de las entidades bancarias con la variable de depósitos vista, que se puede ver bien como cuentas de ahorro, como cuentas corrientes. ¿Qué sucede con esta variable? Pues que básicamente nosotros no sabemos, o una entidad bancaria no sabe diariamente, no tiene una forma de pronosticar para el día siguiente qué recursos le van a entrar en cuentas de ahorro o le van a salir ni qué, por ejemplo, nuevos cuentavientes van a haber cada día, ni cuántas cancelaciones de cuentas van a haber cada día, con sus obviamente, consecuencias en términos de flujos de caja. Esta es una variable que, por definición, posee volatilidad en la medida en que existe incertidumbre sobre el valor que asume la variable. Y también se ve en el caso de los fondos de inversión, particularmente en las carteras colectivas Vista o carteras Money Market, donde diariamente pues los inversionistas pueden hacer retiros, adiciones, digamos que todo el tiempo, por los montos que ellos, que por cierta definición pues ellos consideren convenientes. Entonces esta es otra variable que tampoco es fácil de calcular o de pronosticar hacia adelante. Por lo tanto los modelos de volatilidad cobran mucha importancia en este tipo de variables. Entonces la aplicación que vamos a ver hoy básicamente hace referencia a una entidad bancaria y hace referencia a depósitos vista. Tenemos una serie de datos acá
hipotética, una base de datos simplemente para, pues con fines prácticos, para tratar de hacer un ejercicio de modelos de volatilidad. Entonces, bueno, cuando vamos a modelar la volatilidad, tenemos que definir una variable muy importante que es el flujo de neto caja del día. Y esta variable básicamente ¿de qué se compone? Pues en términos generales tiene cuatro grandes componentes. El primero son las adiciones, es decir, en el caso de las cuentas de ahorros o cuentas corrientes, pues se refiere a cuando una persona que constituyó una cuenta de ahorro o una cuenta corriente aumenta los recursos que tiene en dicha cuenta. Eso es una adición. Recursos nuevos, pues básicamente cuando se hace una apertura de una cuenta nueva. Retiros, cuando se hace una liquidación total de los recursos que se tienen dentro de la cuenta. Perdón, retiros son salidas de recursos que se tienen, pero que no son totales, que son parciales, y cancelaciones que sí son los cierres de las cuentas o las liquidaciones, pues, de ese tipo de productos. Esas son las cuatro variables que componen el flujo de caja neto del día para el caso de las cuentas de ahorro o las cuentas corrientes. Esa variable la vamos a llamar RI, y vamos a tener estos cuatro componentes como punto de partida para nuestro modelo de volatilidad. ¿Por qué nos interesa el modelo de volatilidad? Ya lo hablamos en la sesión anterior, básicamente porque nos interesa calcular cuál es el máximo retiro probable que se podría presentar en un lapso de tiempo determinado y con un nivel de confianza. Bueno, eso depende del tipo de modelo que utilicemos. Eso es la base de un ejercicio muy famoso en riesgo de liquidez que se llama el LAR, al que iremos llegando pues, en el transcurso de las sesiones. Dentro de modelos de volatilidad, pues vemos modelos desde los más sencillos como la volatilidad histórica, que básicamente su principio es el cálculo de la varianza, donde los pesos de las observaciones son similares, es decir, es como si utilizáramos una distribución uniforme a la hora de analizar los datos. Y a partir de él, pues bueno, se hace una serie de modelos un poco más complejos, y que en ciertos casos pues, suelen ser un poco más precisos que los anteriores, como los modelos dinámicos EUMA. Hay un pequeño error de optimización del error cuadrático medio, y también llegamos a un punto de series de tiempo donde existen modelos GARCH, ARMA y ARCH. Entonces el día de hoy pues vamos a arrancar por este primer nivel, que son los modelos de volatilidad histórica, y vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a dinamizar un poquito ese modelo de volatilidad histórica para ver qué pasa, para hacer un primer acercamiento a este tipo de ejercicios. Digamos que la idea es que reconozcamos los componentes de estos modelos, cómo funcionan y más o menos qué es lo que tratan de decirnos para que veamos su utilidad. La utilidad, digamos, la razón o el argumento principal para desarrollar este tipo de ejercicios, pues es como les digo, tratar de calcular cuál sería ese máximo retiro probable que en términos de riesgo de liquidez es muy importante para los analistas de riesgo, y no solo para los analistas de riesgo, sino también para las personas que toman las decisiones en términos de liquidez, es decir, los administradores de la liquidez, bien sea los tesoreros o los gerentes financieros de las entidades. Ok, entonces vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Básicamente el punto de partida para nosotros es esta función que estamos señalando acá, que es RI, que es igual a más N menos R menos C. Ya detallamos cada uno de sus componentes, entonces voy a cerrar la presentación y nos vamos a ir a nuestro archivo de Excel. Aquí está. Voy a hacerle un pequeño zoom a esto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues inicialmente lo que tenemos es cada una de las variables NA, C y R, es decir, las aperturas, las adiciones, las cancelaciones y los retiros que se dan en una entidad hipotética. Estos son pues básicamente datos simplemente con fines académicos. Vamos a suponer que existe un banco X que ha tenido movimientos de caja en términos de sus cuentas corrientes que son de esta magnitud. Por ejemplo, el 5 de julio del 2009, por ejemplo, se hicieron aperturas por 1.600 millones de pesos, se adicionaron 730 millones, se cancelaron 160 y se retiraron 28 millones. Nuestra primera intención es, como les mencioné anteriormente en nuestra diapositiva, pues es definir esta variable RI. Vamos a hacer simplemente el cálculo, que es muy simple. Vamos a ir calculando acá en la columna I, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto es igual a la apertura, a los montos de aperturas de cuentas, la liquidez que se suministre, más las adiciones de cuentas durante ese día, las realizadas, menos las cancelaciones que se llevaron a cabo durante ese periodo, menos los retiros. Esa es mi variable del flujo de caja neto del día. Voy a hacer acá este proceso simplemente para que sea más rápido generar la serie. Ahí está, perfecta. Listo. Entonces, vamos a ampliar esto un poco. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el día 1, o en este caso el 4 de mayo del 2009, tenemos un flujo de caja neto de 7.000 millones de pesos.
que está dado por unas aperturas de 6.900, adiciones de 400, cancelaciones de 100 y retiros de 30. Por lo tanto, ese día, para el caso de cuentas de ahorro, flujo de caja fue positivo en 7.000 millones de pesos. Pero miren ustedes que el día siguiente fue negativo en 10.000 millones. ¿Por qué? Básicamente porque hay un retiro muy grande de 12.000 millones de pesos. Pero esta es la variable que inicialmente a nosotros nos interesa modelar, básicamente para calcular cuál sería ese retiro que se podría tener en una entidad financiera durante un día determinado. Y esto básicamente, ¿para qué fin? Pues con la finalidad de generar provisiones de liquidez, que eso es uno de los temas que más nos interesa, el riesgo de liquidez, que la entidad tenga la capacidad de responder por los retiros de corto plazo, en este caso los retiros no contractuales o no fácilmente determinables, como los flujos de caja derivados de las cuentas de ahorros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar un primer vistazo a esta serie de flujo de caja. Vamos a revisar un segundo esto. Bueno, vamos a seleccionar entonces todos los datos y vamos a hacer una grafiquita aquí muy sencilla para que ustedes vayan viendo cómo se ve, digamos, esta serie inicialmente, qué tipo de factores podemos identificar, cuál es su comportamiento. Entonces la vamos a graficar acá. Esta es la serie realmente la que ustedes están viendo. Este básicamente es el flujo de caja durante los n días que se están analizando. Lo que vemos inicialmente es una serie que tiene una volatilidad que, como lo dice la teoría, pues no es constante en el tiempo. Ustedes pueden ver fácilmente acá periodos de una volatilidad relativamente estable y al final de la serie pues hay unos momentos de volatilidad bastante bruscos. Por lo tanto, la primera conclusión es que por definición, muy seguramente esta serie, si uno hiciera pruebas estadísticas, pues no sería homocedástica, seguramente sería heterocedástica, que es la característica, digamos, general que suelen tener las series y modelos de volatilidad. Esto es bastante usual. Y bueno, pues como ustedes pueden identificar, pues básicamente hay picos y valles durante diferentes momentos del tiempo. Acá vemos, por ejemplo, que en un día solamente hubo un flujo de caja positivo de 17.000 millones de pesos, pero tenemos días muy bruscos de movimientos flujos de caja de aproximadamente en este escenario 25.000 millones de pesos. Tal vez tenemos otro día de retiros de caja bastante fuertes por acá, que ascienden a valores de 19.000 millones de pesos. Un par de días después movimientos muy fuertes, pero en este caso al alza sobre niveles cercanos a los 27.000 millones de pesos. Conclusión, pues existe volatilidad en la serie, que eso es una realidad. La volatilidad por definición en este caso pues no es homocedástica, es decir, no es constante en el tiempo. Y aparentemente esta serie de tiempo pues gira alrededor de cero. Pareciera que digamos, la constante alrededor de la cual gira es hacia alrededor de cero esta serie de tiempo, aparentemente. Pero bueno, este es, digamos, el punto de partida de nuestro ejercicio. ¿Qué nos interesa a nosotros en términos de riesgo de liquidez? Pues básicamente estos puntos negativos, tratar de pronosticar estos puntos negativos es, digamos, el principal argumento o la principal función que tendrían estos modelos de volatilidad. Ahora, si uno lograra llegar a modelar bastante bien sobre todo estos valles tan fuertes, es decir, donde los retiros de caja son mucho más fuertes que los habituales o que los que se suelen presentar en promedio, pues uno diría que el modelo tiende a ser más eficiente en términos de riesgo de liquidez. Porque en riesgo de liquidez, digamos que mi principal preocupación es que no se cuente con los recursos de corto plazo para cumplir con las obligaciones. En este caso es que no se cuente con los recursos necesarios para darle a los cuentavientes pues, los recursos que ellos tienen y que decidieron sacar durante un día determinado. Principalmente días como estos o días como este son los que a nosotros principalmente nos interesan. Obviamente hay unos modelos que logran hacer esto con mayor eficiencia que otros. Hoy vamos a arrancar con uno supremamente sencillo, pero bueno, esta es la base o la gráfica pues del punto de arranque. Una vez definido nuestro flujo de neto, vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los componentes de nuestro modelito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, un modelo de volatilidad en riesgo de liquidez y inicialmente lo que yo voy a hacer acá es tomar el valor absoluto de esa serie que acabamos de analizar. ¿Por qué el valor absoluto de la serie que acabamos de analizar? Pues muy sencillo. Básicamente porque en términos de riesgo de liquidez, en el modelo que vamos a desarrollar hoy, pues vamos a tener que generar promedios y unos promedios que van a ser dinámicos en el tiempo. Y si yo dejara la serie de flujo de caja neto con componentes negativos, básicamente lo que habría sería en esos promedios una compensación entre los negativos y los positivos, y eso en términos de riesgo de liquidez pues no es eficiente para mí. Para este modelo necesito
que el flujo de caja neto lo manejemos inicialmente en términos de valor absoluto para no tener una base sesgada por los días negativos, ¿vale? Ese es el punto de arranque. ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a desarrollar esta formulita muy sencilla que muchos de ustedes ya conocen, pero le vamos a hacer un ligero ajuste para hacerlo dinámico y no estático. Esta pues es la formulita habitual de varianza que muchos de ustedes conocen, algunos no, pero este es el punto de partida para nuestro modelo de volatilidad histórica. ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente un modelo de volatilidad histórica, que tiene un componente dinámico. Eso es lo que nos interesa. Y vamos a comparar dos ejercicios para que ustedes vean cuál en teoría suele ser más eficiente. Estos puntos grises es donde vamos a arrancar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Pues calcular este mu que está señalado en la fórmula, es decir, el promedio. Y vamos a hacer un promedio móvil. Un promedio móvil tomando en cuenta cuántos periodos, 10. Entonces simplemente vamos a generar el promedio en nuestro archivo Excel de ese flujo neto de caja en términos absolutos de los últimos 10 días. Vamos a generarlo por acá. Listo, perfecto. Listo, ese es mi punto de partida. Lo que voy a hacer simplemente es arrastrar la fórmula. Voy a cambiar acá el color un segundito para que se diferencie el punto de partida. Vamos a ver. Un segundo, por favor. Vamos a revisar esto. Tenía un problema con el Excel. Denme un segundo, por favor. Ya, creo que ya está funcionando bien. Entonces, denme un segundo. Vamos a generar nuevamente el promedio de los últimos 10 días. A ver. Ok, creo que ya está funcionando. Vamos a dejar en blanco esta celda para que no se nos olvide cuál es el punto de partida. Ok, perfecto. Y lo que vamos a hacer básicamente es correr la serie hasta el último de los datos para hacer un promedio móvil de 10 días inicialmente, que va a ser nuestro punto de partida. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué está escogiendo un promedio móvil de 10 días? Básicamente el tamaño de la serie que uno escoja, ese promedio de 10 días o de 20 o de 40, pues va a depender fundamentalmente de la serie que uno esté analizando. Uno debería concluir si la serie que no le interesa debería utilizar promedios de 5 días, de 10 días, de 30. Eso depende básicamente de la serie, de que uno haya entendido y comprendido la serie y que analice pues en términos de volatilidad qué es lo que más favorece. Este promedio de 10 y de 20 simplemente es pues para desarrollar un ejercicio en términos académicos. No significa eso que para esta serie los puntos ideales sean 10 y 20 días, simplemente es un punto de partida para comparar dos ejercicios donde simplemente voy a cambiar la periodicidad del promedio, pero básicamente digamos que sí se deberían hacer ejercicios adicionales donde uno trate de calcular cuál debe ser este T, o ese punto de partida pues, de los promedios, la base del promedio, si deberían ser 5, 100 o bueno, cualquier cantidad de días. Primer componente, vamos a calcular el promedio, en este caso de 10 días y el de 20 días, que es mu. Obviamente vamos a terminar generando dos ejercicios, uno con un periodo de 10 días y otro con un periodo de 20 días. Por acá creo que tenemos una pregunta en el chat, me parece. Denme un segundo, por favor. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta por ahora. Ok, perfecto. Continuamos entonces, vale. Entonces tenemos nuestro promedio de 10 días y el de 20 días. El segundo componente que vamos a desarrollar es RI menos ese promedio, inicialmente el promedio de 10 días, para ir desarrollando el numerador de esta formulita. Entonces, bueno, básicamente lo vamos a generar acá. Vamos a decir que, vamos a abrir un paréntesis, y vamos a decir que ese flujo neto de caja, que lo tenemos
acá menos el promedio, que es el que tenemos en la columna n, ¿cierto? RI menos M menos N30 y vamos a elevar esto al cuadrado. Entonces, bueno, hay dos formas de hacerlo, uno utilizando la fórmula de potencia Excel o básicamente, en un segundo, acá está perfecto, listo, potencia. Listo, por ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generando el numerador de esa serie, básicamente para llegar a calcular la volatilidad más adelante. Vamos a calcular la volatilidad para dos marcos de tiempo, uno considerando un t igual a 10, es decir, los últimos 10 días, y un t igual a 20, para ver sus diferencias en términos de volatilidad que implica eso. Ok, entonces bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso voy a copiar la fórmula que está al lado. En este caso vamos a tener RI, que es el flujo neto de caja, ¿cierto? Vamos a ver. Y vamos a tener en cuenta acá el promedio móvil de 20 días, que es nuestra segunda serie. Denme un segundo. Ok. Acá estaba cogiendo la de 10. Vamos a correrla acá, perfecto. Está perfecto. Vamos a verificar. Entonces acá estoy cogiendo el promedio de 10 días, ¿cierto? Lo de caja neto. Y lo estoy llevando al cuadrado. Vamos a guardar un momento de esta información. Creo que tenemos un pequeño problema con el Excel. En un segundo. Vamos a modificar esto un segundo. Vamos a dejar en el escritorio. Listo. Vamos a ver si solucionamos esto. Okay, parece que está funcionando bien. Voy a verificar el promedio de 10 días. Control probablemente de caja. Le vamos al cuadrado, perfecto. Lo vamos a correr. Listo. Y acá a la derecha vamos a hacer exactamente el ejercicio, pero con el promedio móvil a 20 días. Por acá me preguntan en el chat. Depende si sean 10 o 20 días. Bueno, como les comentaba anteriormente, pues ese punto de partida pues está en función de la serie. Para este caso particular escogimos arbitrariamente un t igual a 10 y un t igual a 20 para que ustedes vean al final de la sesión cuál es la diferencia entre hacer un modelo de volatilidad con un t de corto plazo y un t de largo plazo. Simplemente es para comparar los dos ejercicios. Que sea 10 o que sea 20, pues como les digo, depende de la serie, depende de un análisis minucioso que uno haga de las características de la serie de tiempo y con ello pues uno llega a una conclusión de qué t necesita. Acá solamente por, digamos, por llegar a una conclusión en términos de los modelos de corto y de largo plazo, utilizamos una media de 10 y una media de 20, pero como les digo, esta es función de la serie finalmente. ¿Vale? Bueno, acá tenemos el primer componente, que es elevar esto al cuadrado, y aquí adelante pues vamos a calcular la volatilidad. Entonces, ¿qué va a ser la volatilidad en el caso de 10 días? Pues eso va a ser equivalente a la suma. Estoy aplicando simplemente la función que tenemos allí, la función de volatilidad. Eso va a ser equivalente a la suma de RI menos mu al cuadrado, ¿cierto? De los últimos 10 días. Aquí está, perfecto. Estamos considerando los últimos 10 días como les estaba comentando anteriormente. Y vamos a dividir eso entre el número de días que se están considerando. Entonces voy a aplicar la función contar para este caso, que me cuente el número de datos que estoy utilizando. Perfecto. Menos 1. Ok, menos 1. Listo, y a este componente le vamos a sacar la raíz cuadrada para llegar a nuestro cálculo de volatilidad histórica. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá hasta ahora? Pues simplemente estoy aplicando la definición de volatilidad, histórica, que es la definición más sencilla que uno puede encontrar en cualquier libro de texto. Vamos a verificar que haya quedado bien hecha. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tomando la sumatoria, en un segundo. Vamos a mirar acá. Perfecto. Me falta reconocer un par de datos.
corregirlo. Hasta acá, perfecto. Este es nuestro punto de partida. Voy a tomar este mismo color para que lo verifiquemos. ¿Qué me había faltado a mí? Me había faltado hacer acá unos datos anteriores que no había identificado que los teníamos pendientes. Entonces acá tenemos RI menos el promedio de los últimos 10 días al cuadrado, que ese va a ser nuestro punto de partida. Verificar entonces ahora sí nuestra función de volatilidad, porque estábamos asignando la variable que no era. La variable que nos interesa es esta. RI menos el promedio al cuadrado, la sumatoria, es decir, la sumatoria de la columna O desde O20 hasta O30, dividido entre el número de días que se están considerando menos 1. Vamos a verificar este dato. Ok, vamos a verificar por acá. RI. El promedio de los últimos 10 días, el promedio de los últimos 20 días, perfecto. Listo. Ok, vamos verificando contra nuestro ejercicio. Por acá. Un segundo, por favor. Estamos en la columna. La columna R30. Aquí está. Bueno, a ver si tenemos una pequeña diferencia. Vamos a verificar. 164. Vamos a verificar acá un segundo. Aquí está, entonces. Bueno, perfecto. Aquí está lo que me está dando diferente. Básicamente, al generar la volatilidad, lo que estamos calculando nosotros es la volatilidad en T más 1. Ese es nuestro objetivo principalmente, es decir, tratar de pronosticar un periodo hacia adelante cuál sería la volatilidad de la serie de nuestro interés, que en este caso es el flujo neto de caja de las cuentas de ahorro de entidad financiera, básicamente comprendido como el neto entre los flujos de entrada y los flujos de salida. Este sigma que estamos calculando, en realidad como su nombre lo indica acá en el título, es el sigma en T más 1, es decir, la volatilidad en el periodo anterior. En el periodo siguiente, perdón, ¿cómo calculo yo la volatilidad del periodo siguiente? Pues básicamente lo que debo hacer es considerar los datos de cada uno de los RI, es decir, los flujos de caja de los últimos 10 periodos y el promedio de los últimos 10 periodos, y con esta información de los 10 días hacia atrás, yo calculo el pronóstico de mi volatilidad en T más 1, es decir, en el periodo 11. Ese era el detalle que estábamos calculando mal, porque estábamos calculando la serie inicialmente, reconociendo también el dato más reciente. Ese no lo vamos a utilizar, sino que con los 10 últimos datos de historia que estamos utilizando vamos a tratar de calcular la volatilidad para el periodo T más 1. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo en este caso. Y acá 20 días, ¿vale? Cuando hablamos de volatilidad, finalmente, nosotros a lo que nos referimos es al máximo nivel de dispersión que puede llegar a tener una serie. Este máximo nivel de dispersión, pues básicamente puede ser tanto positivo como negativo. Como ustedes sabrán, o algunos de ustedes, la volatilidad por definición no trata de identificar la dirección de una serie, eso no es lo que trata de identificar, esos son otro tipo de modelos. Lo que trata de identificar es el nivel de dispersión al que podría llegar una serie. Y el nivel de dispersión de una serie, pues básicamente es movimientos tanto al alza como a la baja. Es decir, la volatilidad trata de identificar el tamaño de esos movimientos más no su dirección. Es un tema muy importante. Como nosotros inicialmente en los modelos de volatilidad no estábamos tratando de calcular la dirección, sino los tamaños de esa dispersión, pues finalmente nos van a interesar a nosotros tanto los datos positivos como los datos negativos. Es decir, si en este caso tenemos un número positivo de aproximadamente 7.000 millones, pues vamos a tomar también su número negativo, ¿cierto? Porque estamos hablando de volatilidad, es decir, los movimientos que tiene la serie esperados a través del tiempo. En este caso, un periodo hacia adelante. Eso es lo que estamos tratando de analizar. Por eso que en esta serie que ustedes ven en la columna S simplemente estamos tomando el valor negativo de nuestro modelo de volatilidad histórica. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer este cálculo hacia adelante hasta el último de los días.
Vamos a verificar esto. Bueno, vamos a arrastrar la información hasta el último de los días. Ok, vamos hasta la celda 418. Y bueno, acá inicialmente estaríamos calculando nuestra volatilidad para un periodo de T más 1, partiendo de un modelo de volatilidad histórica muy sencillo. Simplemente lo que estamos haciendo es crear la varianza y por ende la desviación estándar de este flujo neto de caja, y lo estamos haciendo dinámico. ¿Cómo lo estamos haciendo dinámico? Básicamente a través de un promedio de 10 días de la serie inicial, ¿vale? Vamos a dejar este punto de partida señalado porque va a ser importante a la hora de concluir nuestro ejercicio. Y lo que va a hacer simplemente es arrastrar la serie también en este caso. ¿Listo? Entonces tenemos acá nuestro primer modelo de volatilidad, ¿cierto? En este caso, ¿qué estaríamos diciendo? Que esperaríamos una volatilidad para la fecha de, esto es, el junio del 2009, partiendo de el 29 de mayo del 2009, es decir, el último día al que se registraban datos. Nuestra volatilidad calculada para T más 1, donde T más 1 es el 1 de junio del 2009, sería de 7.000 millones o menos 7.000 millones. Ese sería el nivel máximo del movimiento de nuestra serie que esperaríamos para un periodo T más 1 a partir de este modelo de volatilidad histórica con un T igual a 10 días, ¿vale? Es el punto de partida. Pero también lo vamos a generar exactamente el mismo ejercicio para un T igual a 20. Entonces, para hacer esto un poco más rápido, voy a tomar el dato, la formulita que teníamos para el caso del periodo 10. Vamos a desplazar estas celdas acá a la izquierda. Perfecto. Y vamos a verificar que esto contenga exactamente los 20 de 10. Vamos a verificar acá. Tenemos 10 días, nos falta reconocer los otros 10 días. El punto de partida sería la columna, la celda, perdón, P30. Vamos a modificarle acá. Vamos a decir, bueno, considero los datos desde el punto P30 y cuénteme desde P30 para que reconozca los últimos 20 datos, que es lo que nos interesa a nosotros en nuestro modelo de volatilidad. ¿Vale? Vamos a verificar acá que efectivamente estemos en lo correcto. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, igual vamos a marcar esto también. Perdón. Esto es igual a menos el dato anterior, porque estamos calculando es la volatilidad de la serie. Nos interesa, como ya les dije, tanto el máximo movimiento que esperaríamos como el mínimo que se esperaría en la serie. Y voy a señalar, voy a dejar marcado acá nuestro punto de partida, que es este día. Entonces, para que ustedes puedan interpretar fácilmente los datos, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo es que inicialmente, con un modelo de volatilidad que considera un periodo de los últimos 10 días, en un primer ejercicio, estaríamos diciendo que para un periodo T más 1, en este caso particular, en la fila 50, estaríamos estimando una volatilidad máxima de 10.000 millones de pesos, bien sea positivos o negativos, y en el modelo de 20 días estaríamos considerando un escenario de 9.000 millones de pesos como movimiento máximo. Vamos a ver, este ejercicio es que hagamos un análisis del nivel de error de cada uno de los dos modelos para tratar de identificar cuál de ellos es más asertivo, ¿vale? Ok, denme un segundo por acá. Tenemos un problema con el Excel, denme un segundo por favor. Ok, listo, perfecto. Aquí simplemente para que nosotros traigamos a colación el flujo de caja y para un tema de actualizar una gráfica que tengo en la pestaña que se llama modelo de corto plazo versus modelos de largo plazo, voy a traer el dato del flujo de caja que tenemos acá en la columna I. Vamos a verificar esto. Perfecto. Ese es nuestro punto de partida y lo voy a arrastrar. Esto lo hago simplemente lo que estoy haciendo es llamar la variable base, que es el flujo de caja, básicamente para graficarlo de una forma más sencilla. ¿Listo? Listo, entonces ahí tenemos los escenarios. Como les dije anteriormente, que estamos calculando? Pues el máximo movimiento esperado del flujo de caja para un periodo de T más 1, ¿cierto? Es lo que estamos
haciendo básicamente a través de que de un modelo de volatilidad histórica, que es muy sencillo, que es básicamente la varianza y la desviación estándar de la serie, pero lo estamos dinamizando, lo estamos haciendo dinámico a través de qué? De considerar dos marcos de tiempo diferentes, un periodo de tiempo que esté igual a 10 y un periodo de tiempo que esté igual a 20. Como les decía, ¿qué pasa por ejemplo para el día, en este caso, 2 de julio? Pues con datos, con información al 1 de julio, lo que estamos diciendo es que la volatilidad esperada para el 2 de julio, en el primer modelo, que considera un P de 10 días, estamos considerando un máximo movimiento en el flujo neto de caja de 11.500 millones de pesos, bien sean positivos o negativos. Y en el caso del modelo que considera un T igual a 20, pues en este caso el cálculo es menor y nos da entre 9.000 millones de pesos positivos y menos 9.000 millones de pesos. ¿Vale? Ese es nuestro punto de partida. Vamos a irnos a la pestaña que se llama modelo de corto plazo versus modelo de largo plazo. Acá, ¿qué es lo que estoy graficando? Básicamente lo que estoy graficando en este caso es inicialmente el flujo de caja, que es la variable que ustedes ven parecida a un histograma, un diagrama pues, de cajas. Lo que vemos es el movimiento diario de esos flujos netos de caja. Como lo habíamos dicho anteriormente, hay días en donde el movimiento es bastante fuerte a la baja o días en los que es bastante fuerte al alza. Y que estoy graficando alrededor del flujo de caja, que es finalmente la variable que a mí más me interesa. Pues los modelos. El modelo de color verde es el sigma en T más 1, que es lo que tratamos de pronosticar la volatilidad para el día siguiente, considerando un periodo de 10 días. Como les decía, pues el modelo pues replica la volatilidad tanto positiva como negativa. Entonces esos serían los límites de volatilidad esperados para el día siguiente. Y el modelo en color rojo es el de largo plazo, en este caso el sigma T más 1, que está considerando un periodo de tiempo de 20 días. Bueno, entonces vamos a ver, la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos modelos? ¿Cuál de estos dos modelos es más eficiente y por qué? Para tratar de definir eso, de definir cuál de estos dos modelos es más eficiente y por qué, pues acá vamos a hacer un ejercicio muy sencillo del análisis de los resultados de los modelos, en donde básicamente vamos a tratar de calcular cuándo falla el modelo, de qué depende que el modelo falle. Pues muy sencillo. La lógica que nos dice, bueno, lo que nos interesa es calcular el máximo retiro esperado en los flujos netos de caja, es decir, aquellos flujos netos de caja que son negativos. Esos son los que a nosotros realmente, en términos de riesgo de liquidez, nos interesan. Para un administrador de liquidez y de portafolio, es decir, para un tesorero o un gerente financiero, pues resultarían particularmente importantes ambos, tanto los movimientos negativos muy fuertes como los movimientos positivos demasiado fuertes, porque los negativos muy fuertes en términos de riesgo de liquidez, pues es obvio que nos interesa porque implican un retiro muy alto, pero también para un tesorero los que son demasiado altos en términos positivos también resultan ser, digamos, muy importantes a la hora de, bueno, y si yo tengo ingresos de flujo de caja demasiado altos, ¿qué voy a hacer con toda esa liquidez? Manejar eso para un estructurador de portafolio pues no es tan sencillo. Entonces sí sería muy importante que uno contara con un modelo, en este caso de volatilidad de liquidez, que se acercara bastante a la realidad, porque ambos escenarios son, digamos, bastante importantes en términos de gestión, tanto los positivos como los negativos. Pero bueno, eso ya daría para otra sesión de otro enfoque. Por ahora, centrémonos en riesgo de liquidez y en el hecho de que nos interesan los flujos de cajas negativos. Pues cuando falla básicamente el modelo, pues muy sencillo, el modelo falla cuando nuestra estimación para el periodo T más 1, en el caso particular de los días en los que el flujo neto de caja es negativo, el modelo va a fallar básicamente cuando nuestra estimación en términos absolutos es menor a lo que finalmente pasó con ese día, perdón, con el flujo de caja negativo. Es decir, si mi estimación era que como máximo la caída en los flujos de caja era de 10.000 millones para T más 1, y al día siguiente yo miro y en T más 1 los retiros no fueron de 10.000, sino que fueron de 12.000 millones de pesos, es decir, un retiro superior al máximo esperado, pues allí básicamente estaría fallando mi modelo. Entonces, a través de esa definición, pues yo voy a plantear las fallas de mi ejercicio, ¿vale? Con una función muy sencilla. Básicamente le voy a poner un condicional y yo le voy a decir, bueno, pues vamos a mirar los flujos de caja, vamos a determinar inicialmente para y yo le voy a decir, bueno, si esta estimación de la volatilidad para el periodo T más 1, como el retiro más grande que se podría tener, resulta ser menor, un segundo, resulta ser menor al flujo de caja, perdón, resulta ser menor el flujo de caja, que en este caso es de 7.000 millones de pesos. Si eso es cierto, le vamos a decir, bueno, márqueme 1, es decir, como si hubiera tenido un error, y si no, márqueme 0.
Esta es la forma en que vamos a definir los fallos del modelo. Vamos a encontrar un problema con la fórmula. Deme un segundo. Bueno, acá utilizamos puntos y comas si no estoy mal. A ver, vamos a mirarlo por acá. Sí, perfecto, puntos y comas. En este Excel son puntos y comas, en algunos son solamente comas. Listo, perfecto. Entonces revisemos. Entonces estamos diciendo que la volatilidad estimada para el PBT más 1 fue 10.000 millones y en este caso el retiro fue 7.000. Vamos a ver, en este caso deberíamos decir que es mayor. Un segundo, acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo finalmente? Lo que estamos diciendo es, si el máximo retiro probable, en este caso que son 10.000 millones de pesos, es superior al máximo retiro que se tuvo en ese día, pues el modelo está funcionando. Porque básicamente los retiros que se pronosticaron, el retiro real estuvo dentro de lo presupuestado, es decir, fue menor al retiro máximo esperado. Cuando eso pasa, pues básicamente mi modelo no falla. Esa es la definición de falla o no falla, perdón, del modelo. En este caso no falló. ¿Por qué no falló? Pues muy sencillo, porque el máximo retiro esperado era de 10.000 millones de pesos, pero el máximo retiro real que se dio fue de 7.000 millones de pesos. Lo que le estoy diciendo es, en caso contrario, simplemente márqueme cero, es decir, márqueme como si el modelo no hubiera fallado. Esa es básicamente la definición que les estoy dando. Mientras desplazo la fórmula hasta el último de los datos, si tienen alguna duda hasta el momento, pues quedamos abiertos a la discusión. Mientras ustedes me hacen las preguntas que sean del caso, yo les voy contando que lo que estamos haciendo acá simplemente es determinar cuáles son las fallas del modelo. Cuando el modelo falla, pues básicamente cuando tenemos un retiro, es decir, un movimiento negativo para ese día, que es superior al máximo retiro que estamos estimando, ¿vale? Bueno, yo voy a ir arrastrando esta fórmula. Si tienen alguna duda o inquietud sobre el ejercicio, por favor me la comentan. Vamos a ver, vamos hasta la celda más o menos 400. Ok, hasta acá, perfecto. Listo. Entonces miremos, por ejemplo, algún día que haya fallado el ejercicio, por ejemplo, vamos a ver qué pasó. Esto es para el día 16 de julio del 2009. En este caso, ¿qué es lo que sucedió con ese modelo que considero un tiempo de 10 días? Básicamente, el máximo retiro esperado era de 6.600 millones de pesos, pero ese día el retiro neto del flujo de caja fue de 12.000 millones de pesos. Pues acá hay una falla del modelo, porque el retiro máximo fue superior al retiro que yo esperé, al retiro que yo pronostiqué, perdón. Entonces, en este caso, pues había una falla del ejercicio. ¿Qué sucede en una entidad financiera cuando este tipo de eventos pasan? Pues obviamente se deben tener provisiones de liquidez. Entonces, normalmente uno ¿qué hace? Pues uno lo que hace es generar flujos o provisiones de caja adicionales a los que dictamina el modelo, básicamente para uno protegerse ante las fallas que pueda tener el modelo. Es decir, si mi modelo, por ejemplo, dice, no, a usted como máximo le van a retirar 6.600 millones de pesos el día de mañana, pues uno, digamos, una entidad que es bastante conservadora, lo que hace es que adicionar al colchón que le exige a uno ese máximo retiro probable, que en este caso son 6.600 millones de acuerdo al modelo, lo que uno hace es sobreprovisionar ese modelo, es decir, si son 6.600, uno podría entonces definir, por ejemplo, que debería guardar una provisión adicional del 30 o del 40% sobre el resultado del modelo. Este exceso de provisión, ¿de qué depende? Pues básicamente de la eficacia del modelo. En la medida en que el modelo sea eficiente, pues yo no voy a tener que hacer sobre provisiones de liquidez, por llamarlos de alguna manera. De la misma manera voy a definir las fallas del modelo para el ejercicio que comprende un t igual a 20. Voy a copiar la fórmula que estábamos considerando en el caso anterior. Vamos a desplazarnos acá, vamos a tomar el mismo flujo de caja que es el punto de partida. Y en el sigma t, el que nos interesa a nosotros es negativo para el periodo 20 este. Listo, perfecto. Entonces verifiquemos que efectivamente este día no haya habido falla en el modelo. Entonces estamos calculando un retiro máximo de 9.000 millones de pesos y el retiro máximo fue de 7.000, por lo tanto el modelo no falló. En este caso, ninguno de los dos modelos falló. Vamos a tener casos en los que ambos modelos fallan ese día o solamente uno de los dos lo hace. Y eso es lo que vamos a analizar finalmente. Voy a correr la serie. Listo, perfecto. Por ejemplo, en este caso, ven ustedes que en este caso el modelo que considera un t igual a 20 sí falló y el modelo de t igual a 10 no lo hizo. Básicamente lo que queremos medir nosotros es la eficiencia del modelo. Y vamos a revisar esto así, vamos a revisar esto considerando la serie completa de fallas del ejercicio.
Ok, entonces vamos a calcular los fallos del modelo. Pues básicamente, ¿qué va a hacer? Simplemente vamos a sumar el número de fallos que tuvo el ejercicio a lo largo del tiempo. Aquí estamos calculando aproximadamente una serie de unos 400 datos aproximadamente. Vamos a mirar cuánto les fue este ejercicio. Como les contaba yo inicialmente, es un modelo bastante sencillo, no tiene mayor complejidad. Pero lo interesante es concluir qué pasa con un modelo de corto plazo y de largo plazo cuando se considera volatilidad histórica con un componente dinámico. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a hacer la suma de esta serie. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Arrancamos más o menos en la celda 50. Aquí está perfecto, celda 50. Vamos a sumar. Tenemos por acá 40 y tenemos por acá 42. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo inicialmente? Estamos viendo que vamos a contar por acá cuántos datos tenemos. A ver, un segundo. Desde este nivel en adelante, como les decía, son aproximadamente unos 400, tal vez 50 datos, más o menos. Vamos a mirar acá. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 369 datos en total, ¿cierto? En total, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues básicamente, con un total de 300, casi 70 observaciones, este modelo de volatilidad histórica con un componente dinámico pues tiene un margen de error de 40 observaciones. Miremos cuánto es eso en términos porcentuales. Esto es un 10%, y en este caso estamos hablando de un 11.38%. Conclusión. El modelo que consideró un periodo de tiempo de 10 días resultó ser más eficiente que el modelo que consideró un periodo de tiempo de 20 días, es decir, el modelo de volatilidad de corto plazo fue más eficiente que el de largo plazo, porque tuvimos un menor número de fallos o de errores en la estimación del máximo retiro probable. Eso en términos porcentuales equivale a un nivel de fallas del 10.8% en el caso del modelo de promedios móviles a 10 días, frente a un nivel de fallos de 11.38% en el caso de un modelo que considera 20 días hacia atrás. Por lo tanto, el modelo de corto plazo resultó ser más eficiente que el modelo de largo plazo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Entonces miremos esos días en donde el modelo de 10 días no falló, pero el modelo de 20 días sí lo hizo. Miremos a qué se debe, qué pasó en particular en esos días. Entonces vamos a ir al comienzo de la serie. Vamos a revisar por acá, sobre la celda 50 aproximadamente. Aquí, por ejemplo, ¿qué sucedió? El modelo que considera 20 días falló acá y el de 10 días no. Verifiquemos los datos. Nos dice, mire, el flujo de caja real que se tuvo negativo fue de 8.800 millones. El modelo de corto plazo de volatilidad estimó un retiro máximo de 10.800, pero el modelo de volatilidad a largo plazo consideró o generó pues un pronóstico de volatilidad de 8.660 millones de pesos. Es decir, fallamos por 8.660, 8.800 aproximadamente por 200 millones de pesos. Básicamente porque la estimación de este periodo, de este modelito de largo plazo, pues fue menor a la estimación del de corto plazo. Entonces, bueno, acá tenemos un primer dato en donde se da ese caso, lo vamos a subrayar con un color naranja para llegar a una conclusión ahorita general. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor, tenemos un problema con este Excel que está un poco lento. Listo, yo creo que ya está. Bueno, perfecto. Acá se nos corrió, era solamente este, pero bueno, lo vamos a tener en cuenta. Entonces, miremos hacia adelante cuándo vuelve a suceder esto. Miremos hacia adelante. Bueno, acá tenemos otro dato por acá. Miremos qué sucedió. Vamos a ver qué sucedió acá. Bueno, este por ejemplo es un caso bien interesante, miren ustedes. Tenemos hace más o menos 4 o 5 días antes una falla de los dos modelos y 2 días antes otra falla de los dos modelos. Pero acá, tal vez 4 o 5 días después, el modelo de largo plazo falló y el de corto plazo no. Miremos qué sucedió en la estimación. Tenemos una estimación de 7.900 millones de máximo retiro en el de largo plazo y 9.400 millones del de corto plazo. Nuevamente el de corto plazo, el máximo retiro esperado es mayor, obviamente esto hace que la probabilidad de error sea menor, y por acá fue 8.600, efectivamente con el modelo de largo plazo
Estamos fallando porque la estimación fue de casi 8.000, mientras que el de corto plazo fue 9.400. Pero miren ustedes que parece que acá estamos encontrando algo importante, y es que después de algunos periodos de falla de ambos modelos, pareciera que el modelo de corto plazo suele adaptarse más rápido o reconocer más rápido los cambios en la serie. El de largo plazo tal vez no. Miremos hacia adelante a ver si encontramos nuevamente un comportamiento de este estilo. Voy a copiar este formato para subrayar nuevamente ese fenómeno. Vamos a ver si se presenta nuevamente. Por ejemplo acá. Acá parece que nuevamente ocurre lo mismo. Y es 4 o 5 días antes hay una falla de los dos modelos, es decir, el retiro fue bastante brusco, pero 4 o 5 días después el modelo de corto plazo se adapta más rápido que el modelo de largo plazo. Por eso el modelo de corto plazo no falla y el modelo de largo plazo sí, porque nuevamente la estimación de corto plazo, el máximo retiro probable es mayor al máximo retiro probable que se calcula en el modelo de largo plazo. Miremos si esto vuelve a suceder en el tiempo. Miren ustedes que acá sucede nuevamente. Vamos a subrayar este hecho. Miren ustedes que 2 y 3 días antes ambos modelos fallaron. El retiro de ese día fue bastante fuerte. Y 2 días después de la falla de los dos modelos, el modelo de corto plazo nuevamente se adaptó más rápido a los nuevos datos que el modelo de largo plazo. Entonces aparentemente esta es una regla general. Ya vemos 3 días consecutivos en los que sucede eso. Cuando hay fallas de ambos modelos, el de corto plazo pareciera adaptarse más rápido a esos cambios en la serie. Miremoslo gráficamente. En estos círculos negros que ustedes están observando en la gráfica, básicamente estoy subrayando los días en los cuales el modelo de largo plazo falla, pero el modelo de corto plazo no. El de largo plazo es el modelo rojo y el de corto plazo el modelo verde. ¿Cuándo falla? Pues básicamente cuando esas rayitas azules que ustedes ven que son los flujos netos de caja, cuando son retiros, es decir, para valores negativos, es superior al valor calculado. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar, en este segundo evento es un poco más claro. Miren ustedes esta rayita azul que es el máximo retiro, en este día fue 12.000 millones de pesos, pero miren que el modelo rojo, el modelo rojito, acá digamos que hubo una falla en la estimación y en el modelo verde no es tan clara. Vamos a verla acá. En un segundo que parece que estos círculos se nos corrieron un poco. Vamos a ver por acá. Vamos a verificar las fechas, un segundo. Vamos a verificar, por ejemplo, este día. Vamos a verificar cuándo ocurrió esto. Esto pertenece al 8 de octubre del 2009. Entonces ubiquemos en el 8 de octubre del 2009 en esta serie. Vamos a ver. 2009, octubre por acá. Vamos a ver. Vamos a verificar por acá. Por ejemplo, en este caso. En este caso tenemos que el flujo neto de caja negativo superó la barrera del modelo de largo plazo, pero el modelo de corto plazo no. Entonces, como ustedes pueden identificar en este ejercicio, básicamente la gran conclusión es que los modelos de volatilidad de corto plazo suelen adaptarse más rápido a los movimientos de la serie de tiempo que los movimientos que pueden reconocer los modelos de largo plazo. Por lo tanto, los modelos de corto plazo usualmente suelen ser más eficientes que los de corto en este tipo de ejercicios. Eso se ve un poco más claro en la gráfica, no tanto porque los flujos de caja están demasiado cercanos, entonces no está tan claro. Pero acá sí, digamos, como lo hablábamos anteriormente, cuando hay fallas del modelo, el de corto plazo suele reconocer más rápido o adaptarse más rápido a la serie de tiempo, mientras que el de largo plazo no suele hacerlo. Habitualmente los modelos de volatilidad, ya para concluir, estos modelos de corto plazo, digamos que suelen tener mejores resultados que los de corto plazo. Entonces, digamos que usualmente, cuando uno trata de hacer modelos de este tipo, uno habitualmente llega a la conclusión de que los modelos de volatilidad dinámicos de corto plazo pues resultan ser más eficientes, como se demuestra acá por el número de fallos total del ejercicio.
que tenemos para el corto plazo un total de 40 fallos, mientras que el modelo de largo plazo presenta 42 fallos, equivalentes a un 10%, 10.8 en el periodo de 10 días y 11.3% para el caso de 20 días. Entonces, básicamente, esa es la conclusión del ejercicio. Con esto daríamos por terminado una primera etapa, que son los modelos de volatilidad histórica, que es los que estábamos analizando hoy, y cuya conclusión inicial bastante relevante es que a corto plazo resulta ser mucho más eficientes que los de largo plazo en la medida en que suelen reconocer y adaptarse más rápido a los movimientos de la serie de tiempo. Con esto, pues digamos que uno podría generar provisiones de liquidez para el corto plazo, y digamos que con estas estimaciones de los máximos retiros probables, las entidades financieras pues deberían digamos, de alguna forma reservar recursos líquidos para tratar de cubrir estas erogaciones y no verse en incumplimientos ante sus clientes, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias por su compañía. Si tienen alguna duda o inquietud, pues estoy atento a sus comentarios. Como les comentamos habitualmente, pues nos pueden seguir en Twitter, en @de riesgo, donde siempre estamos hablando un poco de la economía y de la coyuntura, y en nuestra página www.udriesgos.com, donde habitualmente pues estamos colgando todos los videos y la información pertinente de los cursos que vamos desarrollando. Quedo abierto a sus preguntas y si no hay inquietudes, pues bueno, nuevamente muchas gracias y que tengan una feliz noche.